Hola, ¿qué tal? Bienvenido seas nuevamente a esta nueva sesión sobre consideraciones acerca de la comunicación efectiva. En esta ocasión hablaremos no solamente de los estilos de negociación y el arte de negociar, sino de todos los elementos que debemos considerar para la comunicación realmente efectiva, lo que es los estilos y las formas. ¿Qué es lo que queremos ver con esta nueva sesión y lo que deseamos que veas en este curso, en esta ocasión? Que implementes las técnicas y las herramientas de comunicación altamente efectivas que te permitan incursionar en entornos globalizados, en mercados internacionales, con la más alta capacitación y herramientas que te permitan, de algún modo, establecer nuevos mercados e incursionar en un proceso de toma de decisiones cada vez más dinámico y mejor. Los objetivos, en este caso para nuestro curso, es comprender los ingredientes esenciales de la comunicación efectiva, cómo explicar y demostrar algunas razones por las cuales la gente no se comunica adecuadamente y que no es fácil comunicarse, así como desarrollar la habilidad para comunicarse de forma verdaderamente efectiva. Pero empecemos con definir qué entendemos por negociación. ¿Qué es negociación en sí? Se dice que la negociación es la relación que establecen dos o más personas con el fin de tener un interés en particular o que alguien tiene algo que la otra persona desea y viceversa. Y de esta manera se establece una negociación o una relación a través de la palabra hablada, se sustenta por escrito, se presenta, se concede, se acuerda y se firma con la finalidad de darse y satisfacerse las necesidades que se expusieron. Asimismo, la negociación se inicia cuando hay diferencias entre las posiciones y las partes involucradas en ellos. ¿En esto qué significa? Que no solamente existe una necesidad por satisfacer, sino que también puede haber de intermedio una diferencia en la cual se tenga que arreglar o bien llegar a dirimir. La negociación, ¿qué es lo que busca? La negociación en general lo que busca es eliminar las diferencias, normalmente acercando posiciones de los individuos de forma gradual hasta llegar a un punto aceptable que sea conveniente para los integrantes o para todos aquellos que están involucrados en ello. Con esto, solo con una de las partes no tuviera exactamente el mismo interés o esta misma voluntad de entendimiento, no habría la posibilidad de cerrar esta negociación o de llegar a un acuerdo de mutuo beneficio para ambos. Una regla que se debe presidir en el proceso de toda negociación es el respeto hacia la otra parte y las formas en cómo se debe negociar, ya que las formas, los usos y las costumbres es algo que no debemos perder de vista a la hora de establecer una negociación como tal. Hay que tener muy en claro que cuando estamos negociando, uno no se enfrenta exactamente a las personas como tal. Debemos tener en cuenta claramente que el problema es el punto en el que nos debemos centrar. Muchas personas empiezan a pensar que vamos a negociar con X sujeto, Y persona, y de esa manera enfocamos nuestras energías hacia el individuo. No, debemos enfocar nuestras energías hacia lo que es el problema, dirimir el problema, presentar el problema y posteriormente, y en el último de los casos, centrarnos en el individuo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el individuo es el agente provocador de la resolución del conflicto o parte de la resolución del conflicto de las personas. De ahí que los riesgos en una negociación sean que la parte perdedora no cumpla luego con lo acordado, es decir, la persona a la cual no se le benefició con el acuerdo que en un momento estábamos estipulando, no pudiese cumplir con lo establecido, o bien que la parte perdedora cumpla lo acordado, pero que no esté del todo dispuesta a negociar algo más allá de lo que ya en un punto se llegó a obtener. De esta forma vemos lo siguiente: la negociación debe basarse en un esquema de cooperación como tal. ¿Qué queremos decir con esto? De que debemos llegar a la mesa de negociación y al acuerdo como tal con la voluntad no solamente de resolver el problema, sino de cooperar abiertamente con la persona que tenemos enfrente y de esta forma llegar a un buen puerto con respecto a lo que estamos dirimiendo. Puede ser que esta forma de entender la negociación basada en la cooperación no sea comprendida por todas las partes o la contraparte principal que tenemos. Hay que, de alguna forma, establecer los puntos, hacer entender nuestra posición y que no queremos exactamente una total ventaja respecto a lo que estamos haciendo, sino que tenemos la necesidad
sí de compartir, sí de cooperar, pero llegar siempre a un punto determinado para solucionar cualquier tipo de conflicto o establecer los intereses que pudiesen ser de beneficio mutuo para las partes. En este caso, ¿qué características debe tener un buen negociador que de alguna forma pueda llevar siempre a buen puerto todo tipo de asunto, discusión o solución de conflicto? Primero, que te guste negociar. Debe gustarte negociar, debe gustarte saber entender entornos, entender personas y tratar de llevar las relaciones humanas de la manera más cordial posible. Debes de ser entusiasta. El individuo negociador debe ser una persona entusiasta, lo cual siempre tenga presente lo interesante que debe ser estar en una negociación, lo crucial que puede significar en algunos momentos y el proceso firme de la toma de decisiones a partir del proceso de la información. Ese tipo de entusiasmo, esa parte de energía que debes de transmitir para poder ser que la otra contraparte entienda y tenga en claro qué es lo que estamos poniendo sobre la mesa. Debe también ser un negociador, un gran comunicador. Debe saber expresarse, saber expresar sus ideas, plasmarla en palabras que sean claras, que sean sencillas, no usar del todo tecnicismos de carácter sumamente específico, profesional o altamente técnico, con el fin de ser de alguna manera pretencioso a la hora de manejar un tema. No es que esto esté mal. Hay gremios en los cuales es permitido establecer cierto tipo de lenguaje técnico con el fin de generar no solamente empatía, sino establecer una muy buena área de conocimiento. Sin embargo, no todos los individuos manejan ese tipo de lenguaje o ese tipo de nivel. Un ejemplo de esto muy rápido, cuando hablamos con gente de ciencias duras, o hablamos con ingenieros, médicos, físicos, personas que son allegadas a partes exclusivamente muy técnicas del desarrollo del ámbito de la transformación o de determinados sectores o subsectores de la industria, bueno, se manejan lenguajes sumamente técnicos con la finalidad de afinar cualquier tipo de problema. Si nosotros somos parte de algún tipo de este subsector o de ese tipo de sectores y queremos ser entendidos por el resto, debemos establecer una línea de comunicación que sea entendible con todos los sectores en los que estemos involucrados y de esta manera hacernos entender de forma clara, de forma sencilla y que sea de alguna forma utilizable para todos. Eso es lo que hace de un negociador un gran comunicador, hacer de lo complejo algo sencillo a través de la palabra hablada y también de la forma escrita. Así, por lo tanto, te generarás una muy buena atmósfera, podrás manejar un excelente entorno y podrás ser un buen comunicador. También debe de ser el negociador una persona muy persuasiva. ¿Esto qué significa? No solamente convencer, sino tratar de hacer cambiar los puntos de vista a través de ponerse en los zapatos de su interlocutor o bien hacer que su interlocutor se ponga en los zapatos de quien esté hablando y exponiendo, con la finalidad de entender mejor el entorno de la situación y lo que se está ofreciendo en este aspecto. Otro punto importante es el ser observador, muy observador. ¿Por qué? Porque el lenguaje corporal, la forma en cómo estemos hablando, la situación entre la cual vayamos a establecer nuestros puntos de vista, vamos a poder leer lo que nuestra contraparte no solamente está sintiendo, sino sabemos identificar qué es lo que está entendiendo. Y si logramos de alguna manera identificar, leer el lenguaje corporal de nuestro interlocutor y de las personas que tenemos enfrente, así como también ser bastante sensitivos a la hora de observar cómo es que la persona nos está entendiendo y cómo está razonando cada uno de los puntos que le estamos ofreciendo, bueno, vamos a tener un mayor ángulo o un abanico más amplio de opciones que poder manejar y desplazarnos a la hora de establecer nuestras estrategias de negociación. También debe ser una persona con cierta perspicacia psicológica con la finalidad de ser sensible a lo que el sujeto está tratando de entender o bien a lo que está tratando de ofrecernos. ¿Por qué? Esta forma de ser perspicaz psicológicamente lo que nos va a dar es esa sensibilidad para poder entender exactamente cómo se proyecta la otra persona. Es imposible no proyectar nuestros deseos, es imposible no poner sobre la mesa lo que estamos sintiendo. Tu perspicacia psicológica lo que va a hacer es tratar de hacer consciente en ti lo que los demás están proyectando. Ser una persona también sumamente sociable
Un buen negociador maneja muy bien la parte de las relaciones públicas y la parte del entorno social. Sabe relacionarse, sabe establecer una buena conversación. Es un sujeto que puede, de alguna manera, establecer herramientas de comunicación de manera efectiva y sencilla que le permita establecer un patrón social bastante noble y bastante ágil. Por lo tanto, ser sociable también implica que el negociador sepa ser respetuoso de las formas, usos, costumbres y por ende de la cultura ante la cual se está negociando, algo que es sumamente importante. El respetar usos, formas y costumbres nos va a permitir no solamente entender a la contraparte en su mejor entorno, sino también ser sensible a la cultura a la cual queremos ingresar. Y por último, ser completamente honesto. ¿Qué queremos decir con ser honesto? Ser honesto es aquella persona que sabe decir la verdad en el momento que la debe decir de la mejor forma. Y de esta manera también saber decir cuándo no y de qué manera decir no. Eso te va a hacer responsable, te va a hacer muy honesto, pero también te va a ser una persona que esa honestidad va a ser proyectada y se va a reflejar con un alto grado de sinceridad. Otro punto importante es que un negociador, como ves, debe ser altamente profesional. ¿Qué entendemos con ser profesional? Entendemos el ser un sujeto que no solamente conoce su oficio, sino sabe perfectamente qué es lo que tiene en las manos, qué es lo que va a poner en la mesa y de qué manera te puede ofrecer también una solución. Te puede ofrecer el mejor de los caminos y el mejor proceso de toma de decisiones que te permita establecer tu mejor opinión al respecto. Eso va a ser un profesional. Un profesional no solamente sabe técnicas y tácticas en materia de negociación, llaves de encierre que le llamamos, sino también sabe poner sobre la mesa qué es lo mejor en el momento de hacer una buena oferta y de hacer el cierre de la negociación. Un buen negociador también es un sujeto que detesta la improvisación. ¿Por qué? Porque la improvisación, si bien es un recurso que puedes sacar en determinado momento cuando una situación te rebasa o sucede un imprevisto, no es lo mejor de tu diario haber. Un negociador que llega improvisando es un negociador que lleva la mitad del camino completamente mal preparado. Y si vas mal preparado a una negociación es muy seguro que algo te salga mal o varias cosas te salgan mal. Por lo tanto, la improvisación no solamente es para novatos, sino para personas que realmente no son profesionales. Improvisar sí requiere talento, pero no es tu parte cotidiana para hacer una negociación. El orden, la disciplina y perfectamente una hoja de ruta crítica es lo que va a llevar una buena negociación a un muy buen puerto, más no la improvisación. Un buen negociador detesta ser improvisado todo el tiempo. De ahí que digamos que un buen negociador es una persona meticulosa. Sabe perfectamente los puntos, la agenda, el tiempo que tiene y la forma de administrarlo, gestionarlo y llevar a cabo exactamente los procesos correspondientes en materia de negociación. También es una persona firme, es una persona sólida en lo que está ofreciendo en sus negociaciones y lo que va a ponerte sobre la mesa, lo que va a acordar y lo que te va a poner en papel. A eso nos referimos con firmeza, con solidez, tanto en proyección de carácter y en lo que te está diciendo de palabra hablada. Tiene un gran sentido de la autoconfianza. ¿Por qué? Porque no solamente se conoce a sí mismo y conoce las herramientas y el oficio, sino que también es capaz de poder proyectar en el otro lo que él está pensando. Es capaz de hacerte poner en sus zapatos para que veas un panorama mucho más amplio. Tiene una autoconfianza para ello. Y eso se logra también a partir de otro punto importante, que es ser ágil. Esa agilidad mental, esa agilidad que te da la comunicación y que te da de alguna manera la efectividad para poder transmitir tus ideas, es algo que un negociador debe siempre tomar en cuenta y tratar de irlo acrecentando con el tiempo. Otro punto importante es el ser resolutivo. Esto que entendemos, no solamente el que sepas dar soluciones, el que sepas resolver problemas, sino el que cada vez que mientras más problemas y más amplio sea tu ambiente de desarrollo, más posibilidades de ser resolutivo o de resolver cierto tipo de cosas, vas a tener esa posibilidad. Eso es lo que queremos decir con ser resolutivo, saber resolver, saber solucionar al final del día cualquier tipo de circunstancia, por emergente que sea o por improvisación que surja. Acepta el riesgo. Una persona que no acepta riesgos
no es una persona que esté destinada exactamente a llegar del otro lado. No es una persona que sepa realmente aprovechar y saber lo que es realmente el éxito. Cuando sabemos aceptar riesgos, sabemos también aceptar consecuencias. De esta manera, sabemos entender exactamente qué queremos lograr con lo que vayamos a querer conseguir. Es decir, por qué queremos llevar a la empresa a determinado puerto, por qué queremos hacer la fusión, por qué queremos hacer o comprar a la otra empresa. Al final del día, el aceptar el riesgo implica sí consecuencias, pero es parte de tu nivel de profesionalismo. Saber aceptar todo tipo de riesgos implica también ser resolutivo, ser ágil, ser un ser pensante, ser altamente profesional, pero sobre todo saber entender el entorno en el cual te encuentras. Solamente aquel que se atreve gana, y un buen negociador sabe que el aceptar riesgos implica atreverse, implica también ganar. Ser paciente. ¿Qué entendemos con ser paciente? Saber esperar los momentos, saber ajustar momentos y saber hacer del entorno el entorno tuyo y posteriormente gestionar el tiempo para poder hacer tu mejor movimiento, tu mejor jugada y resolver el problema. Pero algo muy importante, también tienes que saber ser creativo. Ser creativo, ¿qué significa? No solamente alguien dice que un buen improvisador es una persona creativa, puede ser que sí, pero ser creativo es también tomarte el tiempo para pensar en los diferentes problemas que puedan surgir y, como decía alguien, tu parte creativa, tu parte ágil, tu perspicacia psicológica te van a permitir pensar de esta manera. Si puedes pensar en el 50% más uno de lo que te puede salir mal, hazlo. ¿Por qué? Porque entonces no habrá de alguna manera margen de improvisación mayor. Sabrás qué es lo que puedes esperarte y sabrás también entender qué es la resolución que debes tomar al respecto. De ahí que una vez entendiendo estos puntos y viendo cuál es la forma en que un negociador debe actuar, podemos entonces pasar a los diferentes estilos de negociación. Cada negociación es diferente y exige una aproximación específica. ¿Qué queremos decir con esto? Que bien, cada entorno es distinto, cada persona es diferente y por lo tanto la aproximación que tengamos hacia el problema y hacia los individuos va a ser completamente distinto. Tenemos que ajustar nuestras tácticas y nuestras estrategias al tipo de entorno y de personas con las cuales vayamos a negociar. No se puede tratar de utilizar siempre el mismo método, el mismo esquema de negociación y las mismas tácticas y las mismas estrategias. Siempre hay que ajustarlas de acuerdo al entorno en el que estemos. De ahí que veamos que existen dos tipos de negociación, la de la forma inmediata y la de la negociación progresiva, donde una forma puede ser más pasiva y la otra más agresiva. De esta forma lo vemos de la siguiente manera. ¿Qué es una negociación inmediata? Es aquel sujeto que busca llegar de inmediato o con mayor rapidez a la solidificación de un acuerdo. A lo mejor no tanto al entendimiento como tal, pero el 50% de lo que está entendido y lo más rápido que pueda resolver el negocio, vamos a ponernos de acuerdo, lo firmamos. Vamos, eso es negociar de una manera inmediata, rápida, de establecer una relación personal con la otra parte en la mínima expresión y por lo tanto su beneficio es a costa siempre de la otra persona. Mientras que la negociación progresiva se basa más en el acuerdo, en la gestión del tiempo. Busca una aproximación de carácter gradual, conocer a tu interlocutor, el ambiente en el que estamos, dónde se mueve él y de esta manera que haya lugar a la cooperación. Y esta cooperación se intenta crear una atmósfera de confianza antes de que cualquier otra cosa podamos enfrentar los problemas o dirimir cualquier tipo de argumento. A algunas personas les gusta ir directamente a un punto de interés, mientras que a otras personas les gusta establecer un vínculo personal primeramente. Esto va a depender del factor cultural. ¿Qué te quiero decir con esto? Países latinos, sobre todo, se buscan más el contacto del vínculo personal y posteriormente los negocios, mientras que los países de corte sajón o de corte muchísimo más industrializado buscan un punto de interés primero que nada, donde acordamos qué podemos hacer negocio, qué podemos desarrollar y a partir de ahí establecemos lo demás en materia de negocios. El criterio para determinar el estilo de la negociación se basa en lo siguiente. Si vemos que la negociación es de carácter inmediato, no es tan importante establecer una relación personal. ¿Por qué? Porque me importa la inmediatez y lo que pueda conseguir en el momento.
en el poco momento que pueda gestionar y en el tiempo que tengo. Es decir, una compra ocasional, algo completamente aislado o que no me va a implicar un mayor riesgo por la toma de decisiones que llegue yo a incursionar. Mientras que la negociación progresiva, busca establecer una relación duradera, de conocer entornos y hablamos de establecer relaciones con proveedores o con clientes a mayor, mediano y largo plazo. De esta manera establecemos vínculos muchísimo más prolongados en tiempo y que no solamente podamos hacer negocio una vez, sino de forma consuetudinaria y por el mayor tiempo posible. ¿Qué tipos de negociadores entonces tenemos que identificar aquí? ¿Qué tipos de negociadores vamos a establecer aquí? Uno que esté enfocado a los resultados y otro que esté enfocado a las personas. Si hablamos de inmediatez, hablamos de gente que está enfocado exactamente a resultados. Solo le interesa alcanzar su objetivo a toda costa. Es aquella persona que siempre intimida, presiona, está acosando, está de alguna manera presionando de forma continua, gestionando el tiempo para que la otra persona se precipite a tomar una decisión y resolverlo. La otra parte la ve siempre como un contrincante, la ve siempre como el objeto a vencer y no siempre es así. Pero si hablamos de personas enfocadas a resultados, se va a ver siempre de esta manera. Cuando hablamos de personas, de negociadores enfocados a personas, hablamos precisamente de personas que les preocupa mantener relaciones de carácter personal en el mayor tiempo posible, dándose su tiempo de conocer el entorno, conocer culturas que ya habíamos visto, pero evita a toda costa el enfrentamiento. No se va a buscar un enfrentamiento directo, se va a buscar siempre la parte cooperativa en la cual dirimir las circunstancias y los problemas sea la forma más llevadera de hacerlo y por lo tanto muchas veces se puede pensar que este tipo de negociador puede ser ingenuo, le gusta jugar limpio y le gusta establecer las cosas de manera clara, pero a la vez gradualmente. Y de ahí vemos que entre estos dos tipos de personalidades debemos escoger entre diferentes estrategias o elaborar diferentes estrategias que nos permitan alcanzar el mejor de los resultados. Pero en este punto, cuando llegamos a hablar de estrategias, muchas personas ven esto de una forma agresiva, ruda, a veces con cierto manejo del conocimiento y que te va a llevar, de alguna forma, a tratar de conquistar al otro individuo o someter a tu contraparte. Quizá en cierto punto esto sea verdad, pero no siempre tiene que ser así. Dependiendo de tu estilo de negociaciones, cómo lo vas a adecuar. Hablamos de estrategia cuando definimos la manera en que cada parte trata de conducir de la misma manera, con un mismo fin y alcanzar un objetivo determinado. Eso es cuando hablamos de estrategia. Se pueden definir en negociación dos tipos de estrategias de carácter típico. Estrategia de ganar-ganar y la estrategia de ganar-perder. O el famoso win-win o el win-lose. ¿Qué queremos decir con esto? Cuando hablamos de ganar-ganar, hablamos de que las personas buscan el beneficio para ambas partes, que ambos equipos, ambas empresas, ambos negociadores salgan mutuamente beneficiados en materia de acuerdos y en materia de beneficios. Cuando hablamos de ganar-perder, hablamos de individuos que tratan de alcanzar el máximo de los resultados, el máximo de los objetivos en el menor tiempo posible y la ganancia de uno es la pérdida total del otro. Cuando hablamos de táctica, entonces hablamos de personas que definen acciones en particular en las que cada quien realiza parte de su ejecución. De esta forma vemos que una estrategia es como una parte netamente más pensante, pero de una forma mucho más operativa. Cuando enfrentamos lo que es la estrategia versus la táctica, entendemos que la estrategia marca la línea general de actuación. La estrategia es la que te va a decir por dónde tenemos que operar, mientras que la táctica es la operación en sí, es la acción en la que se concreta dicha estrategia, cómo se va a operar, de qué manera se va a operar y cómo lo vamos a llevar a cabo. Las tácticas de desarrollo las vemos presentes de la siguiente forma: tomar la iniciativa, facilitar toda la información disponible, hacer la primera concesión y elegir el lugar de la negociación. Cuando tomamos la iniciativa, estamos presentando una propuesta y esperamos que sea favorable y que la otra persona retroalimente lo que acabamos de disponer o lo que acabamos de poner sobre la mesa. Facilitar toda la información disponible es precisamente darle a la contraparte el conocimiento de por qué queremos lo que queremos y de la manera en que queremos obtenerlo y cuál sería el beneficio para ambas partes.
Hacer la primera concesión implica también esperar a que sea la otra parte quien dé el primer paso y sea aquella persona quien nos ofrezca o nos haga la primera oferta. Elegir el lugar de la negociación, ahí es un poco más delicado y tenemos que ser un poco más pensantes al respecto. ¿Por qué? Alguien dice que lo mejor es un lugar neutral, alguien dice que pueden ser tus oficinas, o alguien dice que si estás en la oficina de tu contraparte, te estás vulnerando a sí mismo. No necesariamente es así, dependiendo del lugar, es como también es la estrategia que vayamos a empezar a utilizar. Cuando hablamos de tácticas y de tácticas de negociación en sí, ¿qué estamos hablando? Hablamos de las diferentes tácticas que podemos utilizar para convencer al otro de tomar una decisión a la hora de presentarles nuestros objetivos y lo que queremos alcanzar. De las principales tenemos las que son de desgaste, de ataque o tácticas de carácter engañoso. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Cuando hablamos de tácticas de desgaste, hablamos de aferrarse a la propia posición, anclarte en lo que tú estás poniendo en la mesa y de ahí no te mueves. Es decir, no hacer ninguna concesión o hacer concesiones mínimas y se busca agotar a la otra parte hasta el punto de que ceda o bien, si presionas demasiado, esta persona se puede levantar de la mesa y cerrar la negociación. Cuando hablamos de ataque, como su nombre lo indica, hablamos de atacar, presionar, intimidar a tu contraparte, rechazar cualquier intento de la otra parte por establecer una concesión, apaciguar los ánimos y se busca crear una atmósfera más que nada tensa, de carácter incómodo para la contraparte, que se sienta cada vez más presionado hasta cierto punto de ser agobiado. Y de esta forma, saber que si no puede desenvolverse con seguridad, va a terminar teniendo una decisión precipitada, favorable para quien está proponiendo, en este caso, si somos nosotros quienes utilizamos esta táctica, que sea favorable para nosotros. La táctica de carácter engañoso, dar información falsa, manejar cifras inadecuadas, tratar de hacer que el criterio de la contraparte no sea siempre el mejor informado y de esta manera al tomar un resultado, pues tomar un resultado bajo información de carácter falso que a todas luces va a ser beneficiosa para quien la ofrece. Otro punto es el ultimátum. Esta parte de ultimátum de advertencia es presionar a la otra parte, empujarle a tal punto que se vea a través de la amenaza decidido a decidir de forma inmediata, sin tratar de reflexionar más que en lo que tiene en el momento. Exigencias crecientes. Una vez que tu contraparte empieza a ceder, tú empiezas a exigir más y a exigir más y a exigir más hasta que tu contraparte decide hasta aquí o hasta dónde crees tú que lo puedes llevar para conseguir más y más. Eso es lo que entendemos por exigencias crecientes. Y de autoridad superior, cuando hablamos de jerarquías, negociar bajo la apariencia de que se cuenta con una delegación superior, de que tienes mayor jerarquía dentro de la organización, de que tú eres la parte tomadora de decisiones de más alto nivel o de mediano o alto nivel que puede decidir sobre el futuro de la negociación que tenemos en puerta y que tenemos enfrente. De esa manera, si lo hacemos así y la otra persona logra recibir lo que estamos diciendo, bueno, eso es lo que conocemos como autoridad superior. Ahora bien, cuando hablamos de ciertas tácticas y empezamos a ver a la negociación como lo que es una buena herramienta de management, una buena herramienta para los negocios, hablamos también de ciertas tácticas y ciertas tácticas de presión, pues en ocasiones pueden ser útiles, pueden ser buenas, mas no sin embargo son tu eje para poder resolver problemas. Aquí hablamos de lo que es el hombre bueno o el hombre malo, o lo que bien vendría a ser en la cultura sajona el policía bueno o el policía malo. Aquel que de alguna manera presiona, intimida, agrede hasta cierto punto, y el otro quien concilia, retoma y frena. De esa manera, cuando se establece esta dicotomía, en la mente de tu contraparte lo que sucede es una situación de buscar seguridad con la mejor forma de entender el problema y decidir sobre él. Y lo otro, el lugar de la negociación. Se trata de que el interlocutor se sienta un tanto cuanto incómodo en el lugar, de que el sujeto no se sienta parte de la atmósfera
parte del ambiente esté completamente antagónico a él, y eso él lo va a sentir como, no solamente como presión, sino como un lugar en el cual él no pertenece, y lo más importante y lo que quiere en ese momento es terminar con lo que se le está pidiendo y salir de ahí, establecerse fuera del lugar, con la finalidad de terminar lo más rápidamente posible. Estas dos tácticas de presión son tácticas, milenarias, de que se han utilizado desde hace mucho tiempo, pero bien llevadas, bien establecidas, logras impactos bastante buenos. Otras tácticas de presión que también podemos hacerlo es esperar un buen rato antes de iniciar la reunión. ¿Por qué? Porque eso es desgaste, causa ira, mueves las emociones de tu contraparte y va a llegar con un ámbito emocional desbordado. Se le ofrece también una silla más baja que la del anfitrión, con la finalidad de que siempre te vea hacia arriba y eso genere en ti superioridad con respecto a la autoridad que estamos mostrando. Se le sitúa de cara a una ventana por donde pueda entrar la luz de una manera más fuerte, y de esta manera a ti no te pueda ver de manera clara y de manera precisa. De esta manera, si la visión es ambigua, pues bueno, no se sentirá en plena desventaja con lo que estemos negociando. Se le coloca en el extremo de la mesa con la finalidad también de hacerlo sentir ajeno a la circunstancia, si bien parte importante, pero lejano y con la incapacidad hasta cierto punto de acercarse lo más posible para poder explicarse mejor. Y se interrumpe la negociación, se le interrumpe al interlocutor con la finalidad de hacerle entender más claramente y bajo presión qué es lo que estamos haciendo. Se le alarga una reunión hasta tal punto que se sienta también agotado. Utilizamos la mayor parte del tiempo y lo agotamos el recurso hasta que el sujeto en cuestión se sienta agobiado, se sienta tenso, se sienta cansado. De ahí que interrumpir la negociación y prolongarla sean tácticas de desgaste, técnicas de presión que lleven al extremo a tu contraparte y lo obligue a decidir de forma pronta en la resolución del conflicto o la negociación que estemos llevando a cabo. Pero seamos más precisos en esto. Antes de negociar no se puede dejar a la improvisación la estrategia. Se debe de establecer claramente. Debemos conocer a la contraparte, informarnos bien con quién estamos negociando, de qué empresas son, qué hace cada empresa, cuál es su origen, qué es lo que queremos lograr con esto, por cuánto tiempo, de qué manera va a ser. A partir de ahí empezamos a establecer la estrategia a seguir, vamos encaminándolo hacia las personas con las que vamos a negociar y tener todo preparado para sentarse a la mesa de negociación de una manera mucho más profesional. Esto no impide que, en función de cómo se establezcan estas estrategias o cómo se vayan desarrollando, podamos irlas adaptando o bien cambiando conforme vaya cambiando el rumbo de la negociación. Resulta también muy importante detectar qué estrategia sigue la contraparte. Puede haber una parte en la cual tu contraparte te presione a ti. Hay que saber detectar eso y poderlo detener a tiempo. Hay que saber identificar cuáles son las tácticas que utiliza, anticipar cada movimiento, anticipar cada forma y cada medida oportuna para poderlo llevar de una manera mucho más ligera. Otro punto importante es que, como ya hablamos en un principio, la comunicación es muy importante. El éxito claro de una negociación va a depender claramente de la comunicación y de cómo conseguir entre ello un buen entendimiento. Cada una de las personas que integran una negociación debe ser capaz de comunicar de forma clara, sucinta, precisa, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que quiere obtener, de qué manera piensa hacerlo, qué tipo de información está procesando y cómo lo vamos a llevar a cabo. La causa principal de la mayor parte de los fallos en la comunicación es precisamente porque no se sabe la gente explicar, darse a entender o bien establecer herramientas en las que simple y llanamente no sabemos escuchar, ¿sí? Al no saber escuchar, no puedes también ser capaz de entender cualquier tipo de dinámica que tengas enfrente. Es decir, hay que saber oír lo que otros dicen. Una buena comunicación siempre te va a exigir
una buena escucha, una escucha clara. Es decir, concentrarse en lo que se nos está diciendo y de qué manera se está pensando para tratar de responder de una forma igualmente precisa y clara. Cuando el interlocutor ha expuesto una de sus ideas, es conveniente retomar algunos fragmentos con la finalidad de que se sienta entendido, de que también nosotros hemos comprendido lo que el Señor quiere decir o la persona quiere decir, y de esta manera seguimos en el transcurso del diálogo y de la exposición. La otra persona también agradecerá este tipo de atenciones y por lo tanto mejorará por mucho el ambiente de la negociación, se hará mucho más clara. Siempre tratar de empezar a explicar y decir, a ver, creo que lo que usted quiere decir es A, B o C, o entiendo de tal manera que A, B o C, en sus palabras, es esto. Y así se reafirma el concepto de que estamos entendiendo. Por lo general nos cuesta trabajo preguntar muchas veces y evitamos realizar cierto tipo de preguntas con la finalidad de no incomodar o no también nosotros ser parte de esa incomodidad. Un buen negociador se distingue porque sabe preguntar exactamente qué es lo que quiere saber, de qué manera lo quiere saber y cómo lo va a establecer. A partir de ahí se puede producir una autocorrespondencia y se puede también autorresponderse de forma clara. Otro punto importante a considerar es el tipo de lenguaje que manejamos. No hay que emplear en una negociación un lenguaje que sea muy rebuscado, lleno de barroquismos, sino algo que sea sencillo, claro y que facilite siempre la comprensión de lo que estamos diciendo. Cuando se negocia con un grupo, hay que utilizar un lenguaje que sea comprensible para todos los miembros que lo integran. De esta manera, les resulta fácil seguir la conversación a todos y por lo tanto va a ser mucho más dinámico a la hora de poder establecerse la negociación. No se trata de impresionar siempre a los interlocutores, no se trata de ver quién es más culto, quién es más preparado, quién conoce mejor el tema. Se trata de exponer de forma mucho más clara y más precisa hacia dónde queremos llegar. Qué bueno que puedas manejar muchísimos elementos. Eso va a ser una herramienta que te puede reforzar muchísimo a la hora de comunicarte, pero no es la forma principal de hacer que el otro se sienta bien. No obstante, habrá momentos en que se toquen temas ya más técnicos, ya más con más profesionalismo y que sí requieras personas con mayor ámbito profesional en ciertas ramas que estemos negociando. A partir de ahí, estas personas se traen en acción y bueno, hablar de ingeniería, de finanzas, de industrialización, bueno, requerirá de especialistas en el tema y ya te harás llegar de ese tipo de personas para poder concluir la negociación en materia. Hay que ser específicamente cuidadoso cuando el interlocutor es una persona extranjera y que sobre todo habla una lengua completamente distinta y que no habla la tuya, no habla la lengua anfitriona. De esta manera hay que saber utilizar el tipo de interlocutores, el tipo de intérpretes y siempre hacerlo de una manera muy dinámica sin provocar incomodidad para ambas partes. También hay que prestar atención muy especial a entender el lenguaje no verbal del individuo. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir nuestro interlocutor? ¿Qué tipo de lenguaje emplea normalmente? ¿Cómo es su lenguaje corporal? ¿Cuál es la manera de establecer sus ideas, su patrón de orientación y hacia dónde quiere ir? Y sobre todo su manera de manipular. ¿Por qué? Porque un buen negociador también sabe manipular información, sabe manipular procesos, pero sobre todo sabe leer el lenguaje no verbal, lenguaje corporal, que de alguna manera te va a decir más allá de lo que las palabras puedan decir. De ahí que la asertividad sea un punto principal como negociador que debes de desarrollar. Se define como la capacidad de luchar por nuestros derechos, sí, pero saber decir no de una manera natural, de una manera sencilla y que a través del entendimiento del lenguaje no verbal sepas establecerlo en la mente del otro individuo de forma clara y que te entienda bien. Ser bastante contundente, sin deteriorar la relación de la otra parte y siempre llevándola en un increciendo por el mayor tiempo posible. En aquellas personas a las cuales les cuesta decir no, siempre son más tendentes a concesionar, a tratar de otorgar o tratar de ofrecer. Otras personas que dicen no de manera prepotente buscan siempre impresionar, pero debe de ser un poco más conciso al respecto. Veámoslo así. Cuando hablamos del lugar de la negociación, ¿de qué tipo estamos hablando? Estamos hablando de si negociamos en las oficinas, si negociamos en las oficinas de la persona o bien
Negociar en un terreno neutral. ¿Cuál es la parte que más nos conviene o la parte que tenemos que decidir con mayor predisposición? Bueno, mayor tranquilidad emocional al sentirse en casa, sí, eso es bastante importante, si lo hacemos en nuestras oficinas o bien en una parte neutral. Se dispone de toda la información necesaria, se puede de alguna manera disponer y manipular todo esto, se facilita consultar con algún tipo de especialista cuando estamos en nuestras oficinas, sí, por supuesto, se permite elegir la sala de la reunión, el tipo de personal, vamos, todo el menaje de oficina que está a nuestro favor cuando se negocia en nuestras oficinas. Se puede disponer mejor de los tiempos, ya que tú estás en casa y puedes hacerlo de una manera mucho más amplia, más dinámica al respecto. Actuar de anfitriones permite también atender al interlocutor y saber ganarse su agradecimiento, saber de alguna manera cómo organizarse. Cuando hablamos de negociar en las oficinas de la contraparte, en este caso, las ventajas señaladas anteriormente pasarían a ser las ventajas de tu interlocutor. No obstante, también se nos ofrecen cierto tipo de ventajas. Primero que nada, ¿sí?, no hacer consultas innecesarias, tratar de aprovechar mejor el tiempo y demostrar siempre nuestro profesionalismo. Permite jugar con las interrupciones, permite de alguna manera establecer otro tipo de tiempos y vamos, con la capacidad de interrumpir la negociación para después retomarla en algún momento. Cuando hablamos del terreno neutral, hablamos también de que, tenemos que escoger terrenos que estén no tanto en la influencia de nuestra contraparte, pero que también escapen un tanto cuanto a la nuestra. De esta forma, un hotel en la ciudad, un buen restaurante, lejos de las oficinas de cada parte, y no hay que olvidar que no se cuenta con los recursos que se dispone siempre en la oficina, por lo tanto hay que ser mucho más dinámico y más ágil. Y vamos a negociar en un restaurante, en un lugar diferente, a la hora de jugar golf o cualquier otro tipo de circunstancia, implica que tienes que ser preciso, sí, mucho más amigable, pero saber manejar claramente tus recursos. Cuando hablamos de una sala de reunión, se busca tener una buena luz, una buena temperatura, crear una atmósfera y un ambiente propicio para que la negociación sea fluida, la acústica sea la adecuada, no se requiera interrupciones, no tengamos algún tipo de sonido que interrumpa el ambiente en el que estemos negociando. Debe haber una amplitud suficiente para sentirse cómodo, sentirse holgado y tratar de sentirse seguro. La colocación y la distribución, que en ocasiones debe ser sin privilegios, pero siempre con respeto. El material de apoyo, ya sea proyectores, teléfonos, materiales audiovisuales que te permitan auxiliarte para la información, deben estar siempre disponibles. La sala anexa, debe haber una sala anexa reservada ¿para qué? Para poder establecer cierto tipo de visitas o que las personas quieran pensar o decidir en privado o con cierta intimidad, puedan desplazarse de esta manera. Otra forma importante es que el momento de iniciar la negociación siempre hay que planificarlo, hay que saber en qué momento vamos a entrar, en qué momento vamos a presentar las cosas, cuándo se pretende iniciar las negociaciones y hay que saber el momento más oportuno para hacerlo, cómo lo vamos a llevar a cabo. Alquilar una casa de verano, vamos a hacerlo en un campo de golf, hacerlo en un restaurante, reservar con anterioridad, siempre tener presente cada una de estas cosas. ¿Qué es lo que debemos evitar? Negociar con prisa. ¿Sí? Si negocias con prisa, negocias bajo presión. Negociar bajo presión implica también ser propenso a errores. Ser propenso a errores te resta profesionalismo, por lo tanto te va a crear un mayor abanico de improvisación y no queremos eso. Queremos que todo sea de una manera más clara, más firme, concisa, pero sobre todo más profesional. Y una vez que comienzan las negociaciones, hay que respetar dentro de lo posible el ritmo de la negociación de la otra parte y cómo es su cultura a la hora de negociar. De esta manera hemos llegado a lo que conocemos como las consideraciones para la comunicación efectiva. Como ves, una buena negociación implica varios elementos, implica varias circunstancias. El conocimiento del terreno, el conocimiento de la información, el proceso de la información, los elementos que deben integrar a un buen negociador, pero sobre todo, ¿qué es lo que vamos a utilizar para poder llevar a buen puerto cada una de estas partes? ¿Qué es lo que vamos a utilizar para poder, de alguna manera, relacionarnos con la contraparte? Si bien quiero hacer énfasis en lo siguiente, es que la negociación de carácter cooperativo y la
que es de manera rápida y de alguna manera intimidante, ambas pueden ser combinadas o puede ser escogida una o la otra dependiendo de lo que queramos alcanzar. Sea cual sea el estilo que tú vayas a escoger, debes pensar claramente en lo siguiente. Tu valor principal en una negociación y tu bien más escaso siempre va a ser el tiempo. Lo otro, sin importar el tipo de posición que tomes, debes de ser lo suficientemente sensible para entender a tu contraparte que no negocia como tú. Pero por eso mismo debes darle siempre el mismo nivel de inteligencia. Nunca le restes inteligencia a tu contraparte. Siempre dale el mismo nivel de inteligencia porque de alguna manera sabrá tácticas o estrategias que a lo mejor tú no utilizas de pronto o él las utiliza con mayor frecuencia. De ser así, el que estaría en desventaja serías tú. Otórgale siempre a tu contraparte el mismo nivel de inteligencia porque en el proceso de toma de decisiones él puede ser incluso hasta más rápido y tener menos niveles de improvisación. Lo otro, tanta improvisación o generar un abanico muy grande de improvisación no solamente te puede restar profesionalismo, también te puede restar credibilidad. Y un negociador no puede arriesgarse a perder credibilidad. No te olvides que la credibilidad también genera tu reputación. Y la reputación es muy frágil, la reputación siempre es de cristal. Entonces, sé preciso, sé claro, maneja claramente todo el tipo de fuentes de información que puedas llevar y procésala. Trata de llegar siempre a la mesa de negociación con la mayor información disponible. Saber que cada una de las tácticas o estrategias que puedas utilizar sea de alguna forma perfectamente bien definida y perfectamente bien orientada. Si vas a ser un negociador progresivo, que vas a utilizar una negociación progresiva y que quieres establecer relaciones de largo plazo, mediano y largo plazo, sé más sociable, sé un individuo que sepas llevar a cabo la información y ofrecerla y brindarla de una manera más clara y más firme. Si vas a ser un negociador basado en el tiempo, en la eficacia y en la rapidez, busca que de alguna manera seas sí una persona profesional, sé también agresivo, pero busca que tu agresividad esté perfectamente encaminada y orientada. No de alguna manera te desbordes como tal. Siempre que buscamos una negociación resolutiva, eficaz y rápida, y lo hacemos en territorios que no son exactamente los nuestros, nos enfrentamos a un margen muchísimo mayor de incertidumbre. ¿Por qué? Porque tú no conoces el terreno y eres en este caso más susceptible a ser de alguna manera vulnerable en ese tipo de áreas. Yo te invito a que reflexiones en cada uno de estos puntos, trates de analizarlo, cheques toda la bibliografía que te recomendamos y para poder ser un buen negociador, esto se logra con la experiencia. Trata de alguna manera de cultivar cada uno de los puntos que te hemos expuesto, ser ágil, tu perspicacia psicológica no la obvies, por el contrario, es lo que te va a permitir la sensibilidad en un entorno, sea cual fuere, local o internacional. Sé profesional, sé ágil, sé una persona dinámica, trata de llegarte de información, pero sobre todo ten presente que cada táctica, cada estrategia que elijas va a depender muchísimo de tu forma de razonar, de tu forma de pensamiento. Un buen negociador también es una persona que sabe dirigir su intelectualidad, sabe basarse de la información con la finalidad de conocer al otro. Por mi parte, quiero despedirme con lo siguiente. Recuerda que hay dos maneras de llegar a la cima y esto se hace de una manera muy simple a la manera de ejemplificarse. Esto puede ser una montaña y aquí puede vivir un águila. Y el águila todos los días trata de llegar hasta la cima, hasta la cima, hasta la cima. Una vez, dos veces, tres veces, fallar hasta que por fin llega. Y una vez que llega, extasiada, cansada, mira hacia abajo y ¿qué es lo que ve? Ve un gusano y lo primero que le pregunta es, oye, ¿cómo llegaste? Y aquel le dice, muy fácil, arrastrándome. ¿Sí? Tienes dos maneras de llegar a la cima. A través con esfuerzo, buena información y buenas herramientas o hacerlo de la manera más fácil. La negociación es exactamente lo mismo. Perspicacia, inteligencia y agudeza. Por mi parte es todo. Gracias por acompañarme y espero verte muy pronto en una nueva sesión. ¿Cómo quedamos, Alberto?